Buenos días, Emanuel. Gusto saludarte a ti y a tu auditorio. Guillermo, platícanos cómo se ha vivido en estos últimos días en Francia. Recordemos que semanas atrás habíamos hablado contigo y nos platicabas la situación de cómo se estaban tomando las medidas allá en aquel país. Sin embargo, en estos últimos días, pues Francia se ha ido a la cabeza de países en el número de infectados y el número de muertes también. Exacto. Sí, la situación, como comentas, se ha posicionado en las últimas, sobre todo en las últimas 2 semanas. Recordar que el presidente Emmanuel Macron anunció el confinamiento el 17 de marzo. Entonces estamos desde ya estamos cumpliendo, digamos, el mes encerrados, que no podemos salir de casa más que para necesidades básicas. Pero en efecto, sobre todo en los últimos 10 días, se ha incrementado mucho el número, sobre todo el número de muertos, el número de confirmados, que también va a la alza. Sin embargo, es un número complicado de medir en este país debido a que ya no se hacen pruebas, al menos, se hace solamente pruebas a la gente que ya está muy grave. Es decir, si alguien aquí presenta los síntomas, llama a un número especial, no se le hace la prueba, al menos que de plano tenga problemas respiratorios graves, pero si no, es quédate en tu casa, paracetamol y otros medicamentos que puede uno consumir, pero ya no se están haciendo el número de pruebas como se hacían inicialmente. Entonces, si bien el número, como comentas, ha incrementado, pudiera eventualmente ser más grande en la realidad si se hicieran las pruebas masivas. Por un lado, creo que, como comentas tú, en efecto, se han incrementado los casos, por un lado. Por otro lado, el presidente Macron tuvo un nuevo anuncio el pasado lunes, antier, en donde las medidas siguen siendo las mismas, solamente hubo un cambio a las medidas para poder, a la gente que puede salir. Lo comentamos en nuestra reunión, en nuestra entrevista pasada, pero bueno, aquí se puede salir una hora para hacer alguna actividad física, pasear a la mascota o salir cuando se tienen niños pequeños. Esas actividades se han limitado solamente de 9 de la noche a 10 de la mañana, es decir, muy temprano en la mañana o muy tarde en la noche. Durante el día ya no se puede salir a esta actividad física. Para el resto no han cambiado las medidas. De hecho, el presidente Macron ya empieza a hablar del famoso desconfinamiento. El lunes anunció que estaremos confinados hasta el 11 de mayo. No quiere decir que el 11 de mayo termine, simplemente lo había estado haciendo en periodos de 15 días y ahora ya lo hizo hasta el 11 de mayo. Creo que es importante mencionar que ya anunció que el 11 de mayo es muy probable que se empiecen a reactivar las clases para niños muy pequeños, no para universidad, sino las escuelas locales. Esta activación se hará gradualmente, no es que el 11 de mayo todo el mundo vaya de regreso a clase, sino que se irá haciendo, si bien, al igual que en México, se están haciendo cursos en línea, pero desde luego hay muchas comunidades que no cuentan con internet, no cuentan con computadora en casa, entonces se van a ir retomando las clases en aquellos establecimientos que no tengan este espacio tecnológico. Recuerdo, ahora que lo mencionas, Guillermo, sobre este discurso que dio Macron, estaba leyendo un poco en donde él menciona que no han podido contener la enfermedad. ¿A qué se debe que Francia no haya podido contener el número de contagiados, el número de muertos? Mira, hay varios indicadores. En efecto, estamos viviendo las semanas o los días de pico, que lo vivió España hace un par de semanas, que de hecho, si recuerdas bien, España hace un par de semanas anunció un confinamiento total. Ya estaba confinado, pero seguía la actividad económica. Hace un par de semanas cerró toda la actividad económica por un periodo de 3 semanas. Eso ayudó a que en España empezara, no a reducir, pero sí a que la curva, digamos, se acostara un poco. Aquí estamos, digamos, viviendo lo que vivió España hace 3 semanas. Estamos llegando al pico. No es que no se haya podido contener, sino naturalmente por la población se empieza a llegar al pico. Creo que un número que a mí me gusta mencionar es que en cuidados intensivos, o sea, digamos en las famosas camas de cuidados intensivos y los respiradores que tanto se hablan en el mundo, en Francia en la última semana ha decrementado, es decir, ya estamos en número, si lo podemos ver, negativo, es decir, ya está saliendo más gente de la que está llegando a cuidados intensivos. Eso creo que es un número a mantener. El segundo número a mantener es que al día de hoy ya se tienen alrededor de 30,000 personas que han regresado a casa, es decir, que estuvieron en el hospital y ya han regresado a casa. Es decir, sí sigue subiendo el número de confirmados. Creo que es importante mencionar, aquí mencionan mucho, en un periodo de 24 horas, es decir,
ya se ve que las 24 horas anteriores hay menos confirmados que las 24 horas anteriores a estas, ¿me explico? O sea, ya el número de contaminados no está decrementando, pero es menor a las últimas 24 horas en cada día. Entonces, esto lo que está haciendo es que la curva llegue a un poco a estabilizar, sigue subiendo desde luego, pero que llegue a su pico y a su fase de estabilización. Claro. Eso es lo que estamos viendo. Por eso ya no anunció, sino ya se prevé un desconfinamiento. El desconfinamiento va a ser gradual, todo el mundo se está preguntando qué es este desconfinamiento. Se prevé un desconfinamiento de 6 semanas, es decir, el desconfinamiento social es el último que se prevé, es decir, que la gente salga de su casa no es el 11 de mayo, sino se está previendo a mediados de julio. Claro. O sea, la parte social es la última. Lo que es importante es que se reactive los sectores económicos. ¿Por qué? Porque al reactivarse sectores económicos hay poder adquisitivo. Y al tener poder adquisitivo la gente gasta. Aunque uno no pueda salir, pues gasta comprando en línea o comprando comida, etcétera, ¿no? Entonces, sí es muy importante, y lo ha anunciado mucho el presidente, que se mantenga, aunque uno esté trabajando desde casa, como yo que estoy trabajando desde casa, pero que se mantenga la economía para que uno siga teniendo un ingreso y se mantenga ese poder adquisitivo. Importante decir que Francia tiene el paquete económico fiscal más agresivo, al menos de los que yo he visto aquí en Europa y no se diga Estados Unidos. En estos días, Guillermo, lo que impactó mucho fue el número de muertes en Francia por las 24 horas que mencionamos. Las últimas notas que leí se referían a más de 700 muertos, que es una cifra muy similar a la que se ha manejado en Italia y en España, y que esto fue lo que pudo escandalizar, ¿no?, a la población. Lo que han estado anunciando aquí, en efecto, se está llegando al número de 700, 800 a las 24 horas, que básicamente fueron los mismos 700, 800 que reflejó Italia y España en su pico. Entonces, por eso que lo que están mencionando es que se está llegando a Francia en estos momentos al pico, esperando que no suba más de el día de ayer fueron 770, esperando que no se lleguen a los 800, 900, ¿no? Pero bueno, fue la misma cifra que en Italia y en España se dio como pico. Ya ha pasado, Guillermo, como bien lo mencionaste, casi un mes desde que se inició el confinamiento. Hace 2 semanas que se habló contigo también. ¿Cómo se han vivido ya este mes tú en este aislamiento obligatorio por las autoridades? Pues mira, creo que ha habido 2 factores, ¿no? Digo, el factor que se está volviendo algo habitual, es decir, creo que la gente, las primeras 2 semanas fueron a lo mejor las complicadas de sentirse que estaba uno encerrado. Ya lo está tomando esto como un nivel de vida, o sea, que se empieza a tomar con más naturalidad. Entonces, se ve mucho menos gente en la calle, ya se ve mucho menos gente, digamos, en redes sociales o demás quejándose, sobre todo porque también es, como lo comentaba, es uno de los gobiernos que está haciendo tanto para las empresas como para los empleados. También obviamente para las famosas personas de riesgo, que también reciben su salario de riesgo no solo por el coronavirus, sino que son diabéticos o que son mayores a 65 años. Entonces, digamos que ha sido un gobierno que ha protegido mucho, desde luego, la salud de su población. Por otro lado, creo que eso es una opinión personal mía, pero creo que va a empezar a afectar el factor clima. Es decir, ahorita ya estamos a mediados de abril, se empieza a hacer ya están los días soleados y creo que ya se pronostican temperaturas de 24, 25 grados, que son los primeros días del año que tenemos esas temperaturas. Quiero pensar que eso puede afectar un poco en que la gente se desespere, porque al estar bueno el clima, la gente quiere salir, ¿no? Entonces, veamos cómo las siguientes 2 semanas la gente se comporta con este tema. Claro, y eso te lo pregunto precisamente, Guillermo, porque en México estamos en esas justas 2 semanas que nos acaban de dictar, y sí podemos percibir en las calles tal vez un poco más de desesperación en comparación con la semana pasada. Acá, pues la gente mayoritariamente vive en departamentos pequeños, ¿no? Entonces acá es todavía el encierro, se puede decir que es todavía más complicado, porque yo vivo solo, pero la gente que tiene familia, hijos y demás, y que viven en departamentos de 60, 70 metros cuadrados, no tienen una casa con jardín, entonces se vive todavía, es un poco mucho más complicado de este lado. Pero como te digo, creo que las primeras 2 semanas fueron las que fueron, pues, más difíciles de vivir, porque es el cambio de vida, y ya en estas últimas 2 se ha visto menor, sabiendo que se espera un confinamiento. Pues bueno, en Wuhan se tuvo de 3 meses, en Italia empezaron el 22 de febrero, ya están en 2 meses y siguen todavía en eso, ¿no? Entonces hay que plantear que esto va a durar una situación promedio de 2 meses y medio, 3 meses, ¿no?
Entonces, sabiendo esto, también creo que la gente ya lo empieza a hacer mejor. Correcto, muy bien. Guillermo, algo que es mencionarle o decir a los mexicanos que, como te digo, estamos iniciando en este proceso de confinamiento y pues tal vez la paciencia pueda acabarse para muchos. Pero lo más importante es que la gente no se lo tome a la ligera. Aquí los primeros días también se veía mucha gente que seguía saliendo y vaya que aquí te multan. En México todavía no llegamos al tema que te multen por estar en la calle. Yo creo que en el momento en que te duele la cartera es cuando la piensas dos veces. Pero sí creo que, digo, la única creo que recomendación poder decir es que sí se lo tomen mucho con cuidado, sobre todo pues los adultos mayores, las típicas en México se dan las reuniones familiares y demás, pues tratar de no, que en estos momentos no visitar a nuestros padres o nuestros abuelos si son ya mayores, porque son los más susceptibles a poder correr con la enfermedad, sobre todo sabiendo que los niños pequeños o adolescentes pueden ser portadores del virus sin presentar ningún síntoma, ¿no? Entonces, creo que es importante que lo tomen en consideración, que no porque uno no se siente mal, dice, bueno, yo no tengo nada y puedo salir, ¿no? Creo que hay que tenerlo en cuenta que uno puede ser portador, sobre todo cuando uno está joven y no presentar ningún síntoma. Claro. Guillermo, ¿algo que desees agregar? No, sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Guillermo, te agradecemos mucho tu tiempo y esperemos que las cosas tanto en Francia como en México pues mejoren a la brevedad posible. Te agradecemos mucho el Gracias, tiempo, Murray. Guillermo. Con mucho gusto seguimos platicando. Hasta luego, gracias. Gracias. Gracias.